habían alcanzado la gloria eterna. Más de 80,000 almas rugían en el Estadio Azteca. El clamor ensordecedor se escuchaba incluso desde kilómetros de distancia. Aquel día, en la Ciudad de México, se dio un épico enfrentamiento entre el América y el Cruz Azul. Desde el minuto 14, el equipo de las Águilas estaba enfrentando el partido con un jugador menos. Pero eso no fue impedimento para que, a pesar de lo ajustado del marcador, llegaran al empate y en tiempos extras, a través de penales, alcanzara el América su 11º título de liga. Entre los jugadores de aquel día que tocaron el cielo estaba Cristian Chucho Benítez, el que más tarde sería conocido como el águila que voló como ángel. Chucho, tras sellar su paso por el América con broche de oro, días después de esta jornada gloriosa en el colosal Estadio Azteca, viajó hacia Qatar, donde había firmado con el equipo el Jais. Llevaba 20 días en Qatar, tiempo en el que Chucho estaba adaptándose al clima del desierto de Arabia y a la rutina de entrenamientos con su nuevo equipo. Aunque él no lo sabía, el 28 de julio del 2013, Chucho Benítez no solo debutó con su nuevo equipo catarí, sino que además el Águila jugó su último partido. El 29 de julio del 2013, Chucho Benítez ingresó en un hospital debido a un fuerte dolor abdominal que le había sorprendido en la mitad de la madrugada. Su esposa Lisette le acompañó al área de urgencias del centro médico, desesperada, porque no eran capaces de comunicarse con los doctores debido a la diferencia de idioma. Aún así, los médicos administraron un sedante a la estrella de fútbol. Este sedante fue muy importante para paliar el dolor que estaba sintiendo, un dolor que se había presentado de forma repentina y que nunca había dado señales antes, ni siquiera durante el partido del día anterior. La situación se volvió extrema cuando Chucho se desvaneció y perdió el conocimiento. Minutos después empezó a convulsionar y sin nada que se pudiera hacer, el corazón de Chucho Benítez dejó de latir. El fútbol mexicano y también el de Ecuador, país de origen del futbolista, estaba conmocionado. Su cuerpo sin vida fue trasladado hacia su país natal, donde se le practicó una autopsia que reveló un problema en la arteria coronaria, un grave problema cardíaco que solo podría haber sido detectado después de la muerte y no antes. La afición y su familia querían respuesta, buscaban culpables, necesitaban desesperadamente una explicación lógica para entender que un deportista de élite, con un estilo de vida saludable, se hubiera marchado de una forma tan cruel y repentina. Se habló de negligencia, también hubo quien habló de envenenamiento. Sin embargo, la triste realidad es que Chucho se marchó por la llamada muerte súbita. Al igual que otros futbolistas famosos, como el español Antonio Puerta o el italiano David Astori, fue alcanzado por este síndrome que provoca una gran cantidad de fallecimientos y que en un principio se producen sin ninguna explicación ni causa aparente. ¿Qué es lo que siente una persona que está a punto de sufrir una muerte súbita? En líneas generales, se siente una falta de aire, un dolor muy fuerte en el pecho, incluso puedes tener tos, fatiga, puedes incluso tener un desmayo. ¿Qué es lo que siente una persona que está a punto de sufrir una muerte súbita? En líneas generales te lo explico. Es un dolor muy fuerte en el pecho, una falta de aire. Si tuviéramos que definir la muerte súbita en tan solo una frase, las palabras elegidas serían sumamente impactantes. La interrupción inesperada de toda actividad cardíaca sin posibilidad de actuación por parte de los médicos. En cuestión de segundos, la persona queda inconsciente y muere. Pues bien, amigas y amigos, muchas veces tenemos esta mala noticia que este familiar ha perdido la vida de una forma inesperada y súbita. Y vienen muchas preguntas, muchas interrogantes, pero ¿cómo le pudo haber pasado esto a una persona tan joven, a una persona tan sana como mi primo que hacía ejercicio? Eso es algo muy importante que tienes que saber. El hecho de que una persona esté joven y haga ejercicio no significa que no padezca alguna enfermedad que esté oculta y que finalmente pueda agudizar desencadenando la muerte. Tú te has preguntado muchas veces, ¿qué es la muerte súbita? La muerte súbita es una enfermedad que llega, como lo dice, de forma inesperada y que puede desencadenarse por un infarto o otra enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. ¿Qué es esto? Te lo vamos a explicar a continuación. Un infarto se puede dar por diferentes causas. Puede ser porque la arteria que nutre precisamente a esta gran bomba, que se llama coronaria derecha y coronaria izquierda, puede estar obstruida, y se puede obstruir muy fácil
por una placa de ateroma. ¿Qué es esto? Múltiples plaquitas de colesterol que se van a ir acumulando por años y que al final se pueden desprender y ocluir esta arteria, evitando que llegue el oxígeno a este gran músculo cardíaco y finalmente ocasione algo que se llama isquemia, que es la falta de oxigenación en el tejido, provoca alteraciones en el ritmo cardíaco, se detiene el corazón y la persona muere. La otra patología que estábamos hablando se llama tromboembolia pulmonar. ¿Pero qué es esta enfermedad? ¿Y si es peligrosa o no? Te lo voy a explicar. La tromboembolia pulmonar es una grave enfermedad por lo siguiente. Si tú fumas, tienes una vida sedentaria y estás en un lugar de trabajo donde estás mucho tiempo sentado, tienes grandes probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Muy seguramente has tenido familiares con un problema de varices. ¿Qué es esto? Es una insuficiencia en sus venas de las extremidades inferiores. Si tú fumas y eres sedentario, tienes gran probabilidad de que esta insuficiencia venosa a la larga provoque múltiples coágulos que viajan a la circulación del pulmón y estos coágulos van a obstruir el intercambio de oxígeno y es cuando se da la famosa tromboembolia pulmonar. En el caso de los deportistas, muchos de estos casos que hemos observado se debe probablemente a una enfermedad que ellos mismos no sabían. Por ejemplo, enfermedades en el trastorno del ritmo. ¿Qué es esto? Justamente nuestro corazón tiene dos cavidades, la cavidad derecha y la cavidad izquierda. En medio va algo que se llama tabique interauricular que separa las aurículas de la derecha y de la izquierda y tabique interventricular. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿qué función tiene esto? Muy importante por lo siguiente, porque ahí van, en un sentido muy burdo, los cables que le van a dar el ritmo cardíaco al corazón. Si la persona nace con una enfermedad genética sin saberlo o en el transcurso del desarrollo de su vida, este tabique empieza a tener alguna patología, muy seguramente a la larga vamos a tener trastornos del ritmo como una arritmia que puede ser letal y llevar a la muerte de la persona. En el 2021, un estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Cardiología manifestó que la causa más frecuente de estas muertes súbitas en deportistas era la cardiopatía isquémica, es decir, infartos del miocardio o anginas de pecho, que en concreto tienen riesgos de sufrir aquellos que practican fútbol menores de 35 años y ciclismo y carrera a pie a partir de los 39 años de edad. Ahora bien, cuando llega un cuerpo a la mesa de autopsias, los médicos forenses lo primero que tenemos que hacer es buscar los antecedentes que rodean a toda esta persona. Es decir, tenemos que ir con los familiares para preguntar datos muy importantes, como cuáles son estos datos. Si esta persona que falleció tuvo dolor días antes, o si se quejaba de falta de aire, si se quejaba de dolor de cabeza. Una vez que nosotros estamos observando estos detalles con mucho cuidado, al realizar la apertura en el tórax y extraemos el corazón, vamos a ir a buscar cómo se encuentran las arterias más importantes de este órgano, que son las coronarias. Aquí podemos encontrar la obstrucción a causa de un ateroma y tenemos que ir disecando con mucho detalle estas arterias. Otro elemento que vamos a buscar también es los múltiples coágulos que se van a encontrar en la circulación de los pulmones. Es decir, colocamos unas pinzas para extraer con mucho cuidado de un lado el corazón y colocamos las pinzas en estas arterias pulmonares, cortamos estas arterias y encontramos los múltiples coágulos que nos van a dar un punto muy importante para ir aclarando las hipótesis o interrogantes que el médico forense se va a ir planteando desde que observa el cadáver hasta concluir con el procedimiento de autopsia. Hay casos como el hijo de Esther Costafreda y Ángel Quemada, españoles cuyo hijo falleció de muerte súbita en el 2014. Había cumplido 15 años. Una noche se fue a la cama y ya nunca despertó. Imagínate lo doloroso que es para los papás que van a buscar a su bebé a la cuna y lo encuentran completamente frío, rígido e inerte. Estamos hablando de la muerte súbita del lactante.
Otro caso peculiar es cuando estos papás pueden ir y al revisar la carriola o donde dejaron a su pequeño, encuentran al bebé completamente sin signos vitales. Tú te has de preguntar, ¿pero qué es la muerte súbita del lactante? Pues es esto, amigas y amigos. Muy seguramente es un problema en la conducción nerviosa del corazón que va a ocasionar la muerte súbita de estos bebés. También hay veces en que la muerte súbita se puede confundir con otros síntomas. Te voy a platicar esta anécdota. Hace mucho tiempo estaba dando consulta y a mi consultorio fueron inmediatamente muchas personas a pedir ayuda. Salí dado que me habían comentado que había una persona que se había caído. Cuando salgo con el material necesario para brindar los primeros auxilios, observo que una señora estaba completamente pálida, sin respiración y tirada en la calle. Mi primera reacción fue ir a tomarle el pulso con mis dedos. Cuando observé que la señora no tenía pulso, comencé con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, dado que estas maniobras son muy importantes. Los cardiólogos, así como los urgenciólogos, dicen una frase que te va a encantar. La voy a citar en este momento. Tiempo es vida, tiempo es corazón, tiempo es cerebro. Es decir, que por cada minuto que dejemos de dar ventilaciones y compresiones, la persona puede tener daños irreversibles a nivel neurológico y también a nivel cardíaco. Pues bien, continúo. Una vez que empecé a dar las maniobras de reanimación, empecé a presionar el pecho muy fuertemente y a dar respiración de boca a boca. Lamentablemente, después de 30 minutos que llegó la ambulancia, esta persona ya no tenía signos vitales. Cuando comencé a platicar con la familia de esta señora, el sobrino me mencionó algo que era sumamente importante y que tú tal vez has escuchado estas frases. El sobrino me comentó que la señora había tenido dolor en el pecho y una sensación de vacío en el estómago 2 días antes, pero que no había acudido con el médico porque le daba miedo tener alguna enfermedad. Como en aquel entonces era estudiante de la especialidad de medicina forense, tuve la oportunidad de asistir a la autopsia de la señora que les comento. Le platiqué los antecedentes al médico forense en turno y juntos observamos una lesión muy grande en su ventrículo izquierdo. Es decir, se confirmaba la sospecha clínica que yo en un momento tuve. La señora se había infartado. Es decir, esta persona, si hubiera acudido con tiempo con su médico de confianza o al hospital, muy seguramente le hubieran practicado un electrocardiograma y hubieran visto que se trataba de un infarto en evolución y muy seguramente esta señora todavía estaría con vida actualmente. En noticias recientes, muy seguramente te enteraste de 2 casos de muerte súbita dentro de un gimnasio. Una persona de aproximadamente 40 años y la otra persona de 20 años. Tú te puedes preguntar, ¿qué relación existe con estas 2 personas si tienen una por un lado el doble de edad y la otra es más joven? La pregunta que todos nos podemos hacer, ¿qué pasó en estos casos? Pues bien, se trata muy seguramente de muerte súbita, es decir, hubo una falla en el corazón. Y aquí tenemos muchas preguntas, como cuáles son: ¿puedo evitar esta enfermedad? ¿Qué estudios debo de hacerme? ¿O cómo me puedo dar cuenta si más adelante puedo tener este trastorno? Pues bien, múltiples estudios recomiendan que a partir de los 20 años de edad puedes realizarte estudios como es la química sanguínea o biometría hemática. Estos estudios son muy importantes porque pueden darte resultados que tú tal vez no sabías, como es incremento en niveles de triglicéridos y colesterol, factores de riesgo para desarrollar ateromas en tus arterias coronarias y los cuales pueden provocar muerte súbita. Otro de los grandes factores de riesgo en los jóvenes es el consumo de estas sustancias energéticas mezcladas con algunas drogas. Por eso es recomendable que si tú consumes estas sustancias energéticas, solamente lo hagas una en 24 horas, por el exceso de cafeína y carbohidratos que pueden tener. Esto puede ocasionar incluso trastornos del ritmo cardíaco y llevarte a una muerte súbita. Yo no aconsejo que tomes estas sustancias, pero si las estás tomando, nada más toma una en 24 horas, por el exceso de cafeína y carbohidratos que, como te vuelvo a repetir, pueden ocasionar un trastorno en tu ritmo cardíaco y llevarte a desarrollar la muerte súbita. Pues bien, amigas y amigos, llegamos al final de un blog más de Relatos Forenses.
Yo te sugiero, como amigos, que cada año te hagas un chequeo anual, lleves los resultados con tu médico de confianza y él te dé una interpretación de ellos. Recuerda, el hecho de estar joven no significa de que no padezcas alguna enfermedad y que esté oculta. Más vale prevenir que lamentar. Se despide tu amigo Jorge Luis Olivares. Recuerda que esta es una producción de Pepe y Chema. Nos vemos la próxima.